Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 77 de Espíritu del Ring. Yo soy Creer Spirit y si me escucha la voz destrozada es porque llevo más de una semana muriéndome de la garganta. Claro que sí, señor, señora, querida, lindo, en casa. Pero bueno, eso no quita que intentemos hacer el podcast, que va a salir rarísimo porque mi voz está quebrada, porque cada tanto tengo que parar para toser y no quiero que usted escuche mi tosido claramente y es muy difícil, pero quiero expresar mi mayor agradecimiento a toda la comunidad de Creative Spirit que hace posible que tengamos experiencias de otro mundo. Este fin de semana vivimos Guerra de Titanes en Guadalajara, lo que significó el primer gran viaje fuera de la Ciudad de México que hemos hecho para ver un evento. Y vaya que fue memorable. Lo vivimos de una manera muy especial. Y hoy no solamente quiero que el podcast sea sobre el evento de Guerra de Titanes, que estuvo bueno, pero al estar tan alejado, pues tuve la sensación de que me perdí algunas cosas que debería volver a ver. Sin embargo, sí queda de por medio, por ejemplo, todo lo que vivimos con el crew, con la gente, con los miembros de esta bella comunidad. Y cada una de las experiencias que ellos tuvieron también me llenan a mí como persona, lo cual es increíble porque eso significa ser una comunidad, ser parte de algo. También quiero avisar que quizás hoy no vaya a ser tan largo el podcast como cada semana. Y antes de continuar le quiero pedir una disculpa a todo el escucha porque realmente mi voz no ha mejorado. Si usted ha puesto atención en los últimos podcasts, me ha costado muchísimo trabajo no solamente hilar ideas, sino además mantener la firmeza en la voz. Me he dado cuenta con esto de que mi voz se ha convertido en algo que yo no cuidaba y ahora tengo que cuidar. O sea, me parece una locura porque nunca antes me había preocupado por mi voz. Eso es a lo que intento llegar. Y ahora me doy cuenta de que no puedo hacer muchas cosas que antes sí hacía. Porque eso pone en riesgo el podcast, los videos, incluso disfrutar en una arena. Por lo que te pido una disculpa si este podcast es más corto de lo regular. También te pido una disculpa porque yo había prometido hacer una serie de episodios durante todo, digamos, fin de año, del 25 al 31. Bueno, videos podcast más bien, ¿no? Y la realidad es que no voy a poder porque mi voz no me lo está permitiendo. Y yo necesito salir de la ciudad y para eso tendría que dejar los podcasts listos. Y no puedo. Mi voz no me está dejando. Me estoy ahogando mientras recito estas palabras. Entonces te propongo lo siguiente. Voy a intentar contarte la experiencia lo mejor que pueda. Y te prometo que antes del siguiente podcast semanal nos volvemos a encontrar. Y empezamos ahora sí esa semana de podcast. Voy a cuidar mi voz lo más que pueda. Y voy a regresar lo más fuerte para que nunca volvamos a tener una situación así. Dicho lo cual, nos aventamos una locura. Sobre todo, creo que Alexa, José y yo, saluditos a Alexa y a José, nos aventamos el pinche tour del inframundo.
Fuimos a la Arena México. Fuimos a la Arena GDL para Guerra de Titanes. Y luego fuimos al Centro Cívico Melchor Musquiz para la función del Doctor Odiseo. 3 funciones de lucha libre este fin de semana. Los 3 podridísimos. Y si no menciono a todos los demás que también estuvieron, es porque solamente nosotros 3 logramos las 3 funciones. Nadie más, solamente José, Alexa y yo. Reconocimiento a quien se lo merece. Pero bueno, también hubo muchas personas con quienes compartí este fin de semana. Ángel Abraham, Mari. No pude ver al chino, pero bueno, anduvo allá en GDL. Un abracito al chino. Obviamente los admins. Diego, muchas gracias Diego. Neta hermano, te agradezco mucho, 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 mucho. Todo el tipazo que eres. Los Ángeles, por supuesto. Mucho aprecio chicos, gracias por apoyar el proyecto siempre. Honestamente, cuando los conocí hace un par de meses, no pensé que se iban a volver tan cercanos y la verdad es que lo son. Obviamente estuve con Sam en gran parte de este viaje. Y bueno, es que somos muchos. Es que fuimos muchos. Como siempre, Roger, por supuesto, hermano. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias por ser el tipazo que eres. Por regalar junto con tu hermano el boleto que se ganó Axel, si no me equivoco. Axel viajó con nosotros. Axel también, gracias porque sin deberla ni temerla nos regaló una máscara, un campeonato para regalar en videos. Que ya subí el de la máscara. No, no he subido ninguno. Ya los voy a subir, querido Axel. Y Roberto Castel, Beto Castel, Manos de Calaca. Anduvimos ahí con ellos, el vagabundo, Gamgel. Toda gente mucho más cercana al mundillo de la lucha libre en la creación de contenido y en toda esta movida. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, a todos los demás, por supuesto, a todos los demás también. A Tino y a tu chica, por supuesto. Y a toda la pandilla que se sumó a estas camionetas que hicimos rumbo a Guerra de Titanes. Y que básicamente hicimos un colapso completo. Un saludito a Berto, que me regaló la charola de Yakults y que le dimos a toda la banda. Y a todos los que estuvieron también en alguna de las funciones, ¿no? A Sky, a Axel Reptiliano, amigo, un abrazo como siempre. Fue un gran fin de semana, chicos. Y aunque mi voz no ha mejorado y me sigo sintiendo enfermo, fue un gran fin de semana y lo compartí con ustedes, que son mis amigos. En lo que respecta al wrestling, a ver, Guerra de Titanes estuvo interesante, no tuvimos ninguna sorpresa en alguna lucha extra, lo que nos dijeron que iba a suceder fue lo que sucedió. En ese sentido, sentí un poquito apagadas algunas ideas, como por ejemplo la lucha en parejas que inicia el show. La Parca y Octagon Junior se llevan la victoria y no sé si esto es un indicio para entender que lo que se nos viene es una pareja entre ellos. También por ahí Mister Iguana, pues siendo las delicias del público. Y los americanos muy bien, sobre todo Tyler Bate cargando al niño hamburguesa, fluyendo al 100. Y de ahí pan real, como que ya todo fue agarrando sentido. Muy mal por parte de la Arena GDL el sonido. Estoy seguro que es por parte de la Arena GDL, porque por parte de AAA siempre suelen hacer un trabajo impecable. ¿Por qué lo menciono? Porque estamos viendo una lucha como la de Psycho, Pagano y los Wyatt Six y pierde toda su esencia, pierde todo su corazón al tener que escuchar silencio cuando están pasando cosas tan icónicas como el beso de Pimpinela. Es una lucha que en algún momento es cinematográfica y solicita y se necesita que tenga este tipo de elementos como el sonido. Una lucha de la que yo esperaba mucho en wrestling era Dragon Lee contra Hijo del Vikingo. Durante algún momento lo tiene, ciertamente. Tiene sus spots, tiene sus momentos. Dragon Lee epopeico completamente. Hijo del Vikingo, muy buen rudo. A mí me está gustando muchísimo, mucho más que en cualquier otro momento de su carrera. Y la pregunta yace en
qué buena historia me estás proponiendo contarme, pero ¿por qué tienes que arruinar tu lucha in-ring más importante de la noche? En la tierra de Dragon Lee. Metiéndome a la porquería que somos, ¿no? Me parece una buena decisión la historia. Me parece una mala decisión hacerlo durante la lucha. Es normal que no quieras tener a un ganador, porque ambos están en un nivel excelente. Pero también es normal que puedas brindarnos una buena lucha sin necesidad de después intervenir y contar otra cosa para generar otra expectativa. Que se me entienda, que una cosa la puedes hacer sin quitar la otra. Es lo que quiero decir. Del lado de la idea del ojo, fíjate que este momento me recordó muchísimo cuando el ojo debutó por primera vez en Triple Manía 32. Momento que también viví en la arena. Y en aquel y me trajo un flashback. Porque en aquel momento se sintió como algo muy importante. Se sintió como algo que podía trascender. Debo decir que gracias a la compra de WWE no trascendió. La gran historia que nos estaban contando no llegó a su fin. Y no llegó a su fin. Y no sabemos cuál era su fin. Una lucha de apuestas entre Alberto Del Río y Latin Lover en Triple Manía, probablemente. Apostando la nunca perdida cabellera de Latin Lover con una persona seleccionada por él mismo. Y la entrada de Dorian haciendo esta movida me recuerda muchísimo ese momento porque todo suena bien, se ve bien. Hay un buen rudo representando a Dorian, ¿no? Hay otro que a lo mejor no es que sea el epítome de lo interesante, pero bueno, ahí está el Homos. Y la pregunta ya es ¿van a terminar la historia ahora sí? ¿Va a tener algún fin? Porque me gusta mucho la combinación vikingo Alberto. Creo que Vikingo Alberto, perdón. Vikingo Dorian. Creo que puede dar para mucho. También creo que tiene mucho sentido que saques de la movida a el Mesías, a los Dinamita, a Mecha Wolf, que no es que sean malos luchadores, pero ya dentro del contexto pues, se sentían un poco perdidos en la card en relación al ojo. Incluso el Mesías, desde el principio, desde que arranca esta progresión narrativa, era Alberto el importante. En cuanto desaparece, pues todo pierde sentido. Espero una muy buena historia. Yo creo que lo que se nos viene va a ser un hijo del vikingo ganando los campeonatos en pareja junto con Homos. Vamos a ver un arco muy similar al que tuvo AJ Styles con Homos en el roster principal en relación a los campeonatos en pareja. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Porque también tuvimos un poquito de estribo en relación a lo que puede ser el futuro de Psycho y Pagano como campeones en parejas. Una pareja dispareja que ciertamente todo el año trabajaron para hacer la pareja arriba en la cartelera, pero que no sé si tienen la impresión como yo de que Pagano salió molesto de esta lucha, molesto dentro del kayfabe, por supuesto, y que hasta en algún momento se siente como que Pagano va a traicionar a Psycho, o esa percepción tuve yo desde la última fila de la arena, que Pagano estaba cuadrándose junto con los otros dos Psycho Circus para meterle un reventón a Psycho Clown. Algo que no hemos visto en la versión actual de AAA. Si en algún momento ya pasó, fue con Monster y Murder. Pero que ahora fuera con un Pagano protagonizando los Psycho Circus, creo que podría llegar a ser muy interesante. De la lucha medio cinematográfica, medio in-ring, tengo poco que decir. Porque el silencio le quita mucho disfrute y necesito verla para vivirla, claro, por supuesto. Es como si no hubiera visto nada en ese momento. Pero me quedo con que los Wyatt Six llegaron a México, dieron un espectáculo y se vivió todo de manera interesante.
Grandes momentos como el de Pimpinela, que aún en silencio es bellísimo, igual que el de Mascarita, y creo que es lo que realmente valía de una estipulación como esta. Hay otras cosas que realmente no entendí, o sea, me quedé en shock porque no sé si buscaban surrealismo, no sé si buscaban el chiste barato, pero no encontré el sentido en algunos otros momentos, en algunos otros spots de la propia lucha. Por ahí, olvidable, diría yo. Pero la lucha, por otro lado, pues segmenta la carrera de estos personajes hacia su nuevo destino. Y ese momento en donde Psycho sí que se vuelve psicópata, incluso aventa a Pagano hacia las mesas para terminar con sus rivales, y se lleva todo el elogio del público. Y ha sido quien ha estado protagonizando durante tantos meses, a pesar de tener en Pagano una pareja. Siento que da para contar una historia, y la rivalidad Psycho y Pagano sí que es muy buena. Y ya estarán escuchando mis predicciones para el año que viene en unos días, y tengo cosas que decir bastantes acerca de estos personajes que son Psycho y Pagano, que creo que deberían seguir siendo importantes dentro de las historias de AAA al menos un par más de años. Quienes sin pena ni gloria pasaron fueron las luchadoras. No es que hubiera habido un mal showcase, por supuesto que no, de hecho no lo fue, pero al ser la misma historia que llevan contándonos desde antes de Triple Manía, la pregunta es: ¿y qué va a pasar con esto? Solamente vamos a tener 6 mujeres en esta división. Pon tu 7 con Flammer, pon tu 8 con Dallas, que luego a veces la metes. Y luego el problema no son las luchadoras, no es que haya pocas personas, es que en algún momento se vuelve retórico. Y una vez más, la cuestión está en si el producto es bueno de manera superficial, también lo tiene que ser de manera filosófica. ¿A qué me refiero con filosófica? Que cada parte del atractivo esté construida con la misma intensidad, y no pareciera que está pasando eso con la división femenina. En todo caso, veo una construcción hacia un mundo de facciones, o de una facción que tiene la supremacía, que son las tóxicas, y es la misma historia que nos llevan contando 5, 6 años. O sea, toda la pandemia, así, desde la pandemia ha sido esta historia de las tóxicas. No digo que las separen, pero ¿a dónde más vamos? ¿Qué más nos van a contar con esto? Porque neta no hemos avanzado en nada con las tóxicas. Cada 6 meses regresan a ser tercia otra vez sin que nos hayamos dado cuenta cuándo fue la última vez que realmente fueron tercia y por qué técnicamente se separaron, ¿no? Y del lado femenino técnico, pues luchadoras que prácticamente no son parte de la empresa. Entonces, de la empresa AAA, pues no digo que de la empresa WWE. Entonces, pues te quedas un poquito a ascuas. ¿Y qué sigue? También me parece muy curioso, y no sé si alguien más lo notó, seguramente sí. No hubo ningún cambio titular, a pesar de que hubo varios títulos en juego. Aquí la cuestión es, no necesitas hacer un cambio titular cada 3 meses, pero hay que reconocer que el único cambio titular que ha habido en AAA desde la compra de WWE ha sido en un Worlds Collide, ni siquiera fue en un evento de AAA per se. Y eso una vez más es extraño. ¿Cuándo vamos a tener nuestras propias historias contadas en nuestro pueblo? Donde llenamos las arenas, no como en Worlds Collide, donde no se llenan las arenas. Aquí en México sí. Y si no están al full, por lo menos está 3/4 arriba. ¿Cuándo vamos a tener historias con esa potencia? Más allá de tener luchas muy buenas, porque aquí mismo lo han escuchado decir. Hijo de Vikingo, gran americano en Puebla, de las mejores luchas que vi este año. Y para que eso suceda, se ocupa storytelling en el ring, pero en algún momento también se van a ocupar historias de calidad
más allá de contarlas en un evento como Worlds Collide, que incluso podría ser no canónico. Oye, por otro lado, pues hablemos de la maravilla que es ver a Rey Mysterio in ring. A ver, me lo decía Roger, con quien estuve sentado durante la función. Pues, Rey Mysterio ya no es tan rápido, ¿no? Y sí, por supuesto, o sea, aquel Rey Mysterio de Halloween Havoc 97, que es el Prime, pues no, o sea, ya no llega, por supuesto, 28 años después. Pero en su prime era mejor que cualquiera de los luchadores con los que compartió ring este sábado. Cualquiera. Y, y es notorio que, y me gusta mucho esto porque me lo han dicho varias veces ya en estas últimas semanas, tanto en Puebla como en Guadalajara, que estos amigos que estoy haciendo en el camino, estos conocidos también en muchas ocasiones, están viendo por primera vez a Rey Misterio. Yo, porque cumplí ese sueño en 2022 que fue mi primer super show, pero ciertamente ayer viví por primera vez una lucha televisada de Rey Misterio, lo cual nunca había vivido. Y la forma en la que lo recibimos fue como una megastar, el más grande de todos los tiempos. Así como reciben a John Cena en sus luchas de retiro, así pudimos recibir a Rey Misterio. Y es porque para nosotros es nuestro John Cena, por supuesto, y sin duda. Y si un día nos quisieran hacer la gira de retiro de Rey Misterio como hicieron con John Cena, aún con el mal buqueo, claro que le aplaudiríamos. Es que Rey Misterio para nosotros sí que se ha convertido en el luchador más importante de un par de generaciones de arriba y de atrás. Y eso es ley. En cuanto a Fénix y a Penta, bueno, la recepción que tenemos de Penta hoy por hoy es inigualable. Yo creo que es solo comparable con la que se tiene sobre Rey Misterio en los años 2000. Y Penta lo sabe, y Penta lo entiende, y Penta sabe que cuando va a salir, el centro de atención va a ser él. Aunque tengas a la leyenda Rey Misterio en el ring. Por ahí se cuentan cosas entre Dominic y el Gran Americano, lo cual para mí es un gran mensaje porque creo que debería haber una rivalidad entre el Gran Americano y Dominic Mysterio por el megacampeonato. Creo que se necesita completamente tener esa convocatoria y también creo que el Grande Americano se merece ser megacampeón. Y creo que se lo merece ser pronto. Así te la pongo. Así de fácil es para mí mencionar. Porque tanto lo creemos, tanto lo recibimos. Y creo que es bien importante saber reconocer quién es el favorito del público. Y está Penta. Y luego está el Grande Americano. Aquí en México, por supuesto. Entonces, tú tienes que aprovechar esa parte. Tú tienes que darle al Grande Americano el reconocimiento. A Ludwig Kaiser tienes que darle esa parte. Y creo que se lo merece. Dominic está pasando por un gran momento con el campeonato intercontinental. Un segundo aire de mucho valor. Y perder el megacampeonato no lo pondría en una situación complicada y más si lo hace frente a un grande americano que ha reconocido ya a Rey Misterio y Rey Misterio lo ha reconocido él. Y eso abre perfecto después el ángulo para que otras historias se puedan contar alrededor de este título, dejando por fuera que Dragon Lee, ahora sí yo creo que no hay planes creativos para él, ya debería enfocarse en el roster principal y debemos haber agradecido todo el tiempo que le estuvo dedicando AAA porque al menos un par de grandes historias ha contado en el ring Dragon Lee. Detalles extra, hijo de Dr. Wagner Jr. soporta el campeonato como todos esperábamos, aunque por un momento nos sudó. Y tenemos la expectativa de que haya una tercera lucha y que sea un todo por el todo. A ver qué sucede. Mystery One intervino un poco y también continúa contando sus historias con Ethan Page. Y del lado del campeonato crucero, una buena lucha sin profundidad narrativa en el más allá de lo que es ring. Que eso para nada pues es un mal mensaje, de hecho todo lo contrario. Creo que aporta bastante dentro de lo que podemos considerar wrestling, pero se aleja bastante de
la lucha libre narrativa que muchos estamos buscando. Fuera del ring, claro. Tenemos grandes luchadores enfrentándose. Y luego, ¿qué historia me puedes contar alrededor del campeonato crucero? ¿Cómo puedes hacer que Laredo Kid, que es un luchador que me encanta y que adoro desde que soy niño, vaya más allá de ser el buenazo? Y más si lo pones en una lucha contra buenazos. Quizás se nos revela que hacen falta en todas las divisiones contrincantes a la altura, que no solamente vengan de repente de WWE, ¿me entienden? Construirlos dentro de AAA. Porque genial tener a los Wyatt Six, genial tener a la Lola Vice, genial tener a Javon Evans, pero ya hay que entrar a la realidad de que el año que viene va a ser mucho más difícil que estas combinaciones se puedan dar. Más en la época de WrestleMania. No quieres arriesgar a tu talento protagonista en WrestleMania a estar lesionándose en México. Entonces, pienso yo, deberíamos empezar a pedir más por parte de Undertaker. Porque en cuanto dejemos que la carga de todo esto recaiga en un gran golpe que vaya a dar Undertaker, que no nos vaya a gustar, vamos a empezar a detestarlo como a Triple H. Y me cuesta mucho pensar en detestar a un hombre. Claramente la lucha libre es más acerca de un conjunto. Entonces, si pedimos de a poquito, también vamos a ver de a poquito soluciones. Es mi única percepción. Chicos, mi análisis ha sido muy corto. Perdonen, neta. Estoy lidiando con un dolor de cabeza de la mera enfermedad con la que ya llevo más de una semana. Estoy lidiando con no morirme mientras hablo en lo que refiere a la voz. Darles una voz que pueda ir más allá. Y estoy lidiando con que las ideas se puedan enlazar de manera correcta. Estoy llegando un poquito a mi límite. Pero les agradezco mucho la paciencia y la atención. Y perdonen mucho que el podcast de esta semana sea así. Deseo muchísimo que no vuelva a suceder. Y agradezco que ustedes entiendan esta parte. Porque yo, si lo hago en lugar de soltarlo y descansar esta semana, es porque estoy aquí gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos antes de la semana que viene. Se los prometo. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.